La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. Y saludamos a esta hora a la abogada Marcela Aguiñaga. Ella es presidenta del movimiento Revolución Ciudadana. Abogada, muy buenas tardes y gracias por acompañarnos. Le saluda María del Carmen Álvarez. Hola, María del Carmen, un gusto. ¿Me escucha ahí? Ahí sí ya le escucho perfecto. Muchas gracias. Abogada, según lo decía al inicio de esta entrevista, quisiéramos conocer cuál es su posición, la de su movimiento político, acerca de las acusaciones que hace pues el presidente de la República, Guillermo Lasso, en cuanto a este supuesto pacto entre su líder, el líder de su movimiento, que es Rafael Correa, Jaime Nebot, el líder del Partido Social Cristiano, y también pues el presidente de la CONAIE, Leonidas Issa. Ustedes ¿están hablando de oposición o estamos hablando de una búsqueda de salir de un proceso democrático como el que tenemos en estos momentos? Bueno, gracias María del Carmen por la entrevista. Primero ratificarle que nosotros somos oposición al gobierno del presidente Lasso, no somos golpistas. La Revolución Ciudadana es una organización política legalmente constituida y una oposición frontal como se hace en cualquier sistema que dice ser democrático. Nuestra expresión ha sido clara, pública, en rechazar las expresiones desmesuradas, por decirlo menos, del presidente Guillermo Lasso, cuando centra una entrevista hablando de líderes políticos del país y no le responde a la gente con los graves problemas que tiene la sociedad ecuatoriana. Creemos que el presidente debe gozar de madurez política, de inteligencia emocional, y responderle a los ciudadanos en torno a la grave crisis económica, a la grave crisis de inseguridad que hoy nos agobia. Y se lo digo como guayaquileña. Aquí hoy está pasando cosas que nunca se habían visto, como ser asaltados en centros comerciales. Así que yo creo que el presidente Lasso le debe responder al país y tomar las acciones. Y yo creo que el primer, conspirador es el mismo respecto de su gobierno, ante la inacción para tomar decisiones ante los graves problemas que vivimos los ecuatorianos. ¿No considera usted que hay algún sustento tal vez en las declaraciones que hace el presidente de la República, cuando hemos visto pues que ha habido coincidencias en la Asamblea Nacional entre ustedes y entre el Partido Social Cristiano, cuando siempre anteriormente hemos visto que había pues no había este tipo de digamos acuerdos, no acuerdos, sino de posiciones afines, digamos, cuando se trata de justamente movimientos de diferentes ideologías? Esto no lo habíamos visto con anterioridad, sin embargo, en estos momentos sí se ha dado en la Asamblea Nacional, y es justamente por eso que el presidente lo toma como un bloqueo, justamente que evita la gobernabilidad del Ejecutivo. Lamento discrepar con su opinión, María del Carmen. En situaciones pasadas, como el periodo legislativo anterior, el Partido Social Cristiano, por ejemplo, coincidió con la bancada de la Revolución Ciudadana cuando nos opusimos a las reformas al Código de la Democracia, de la cual hoy es víctima el señor Guillermo Lasso, porque él no llegó a alcanzar a tener mayoría absoluta, pero se le vendió humo al Ecuador diciendo que con eso mejoraba la gobernabilidad. También recordarle que el señor Guillermo Lasso decidió gobernar con esta mayoría que conformó para la elección de la señora Yori en la Asamblea Nacional. Así que la conformación inclusive de las propias comisiones fueron gracias a esa mayoría. Decir que hoy hay acuerdos entre el Partido Social Cristiano y la bancada de UNES porque hay coincidencias en ciertas votaciones, porque estaremos en contra de mayores impuestos, más aún para la clase media ecuatoriana, que estaremos en contra de la precarización laboral, y no necesariamente darle oportunidades a los jóvenes entre 18 y 35 años que no tienen acceso a un empleo. Por lo tanto, hay que comenzar a romper estos mitos en torno a que fuerzas políticas distantes ideológicamente, porque lo somos del Partido Social Cristiano, no podamos coincidir cuando se busca el bien mayor y superior, que es el beneficio de las grandes mayorías. Y eso así también es parte de la democracia. Y eso también es parte de la democracia, en todo caso. Es parte de la democracia, por supuesto. A la oposición en cualquier sistema democrático de prestancia
se la llama a dialogar, se le informa cuál van a ser sus proyectos, más aún cuando no tiene votos el señor Guillermo Lasso. Así de simple funciona cualquier sistema democrático en cualquier país del mundo, pero yo creo que el señor Lasso finalmente tuvo algo de coherencia. Hoy entiendo que ha anunciado que mandará 2 económicos urgentes. Entendería que tiene que declarar estado de excepción. Hoy hay un estado de excepción por el tema carcelario. Tendrá que justificar entonces cómo es que manda un tema de reforma laboral por el tema carcelario, porque la norma constitucional es muy clara en prohibir que se traten 2 económicos urgentes al mismo tiempo, a menos que sea sustentada por un estado de excepción. Ahora, ustedes, con respecto a este anuncio que se ha hecho de enviar en forma separada, como se había sido solicitado justamente por la Asamblea Nacional, el proyecto de ley, ¿ustedes qué opinan? ¿Van a aportar para que haya finalmente un debate? Porque eso justamente lo que aseguró Guillermo Lasso, el presidente de la República, cuestionó a la Asamblea Nacional por su negativa a debatir el proyecto. Ahora, ya enviándolo de la forma en que había sido solicitada, ¿se va a debatir para de alguna manera poder llegar a consensos, finalmente a algún acuerdo entre el Ejecutivo y el Legislativo? Bueno, yo creo que primero hay que conocer el texto, como corresponderá a nuestros legisladores. Van a debatir, aportar donde le corresponden las comisiones y luego en el Pleno de la Asamblea Nacional. Así lo hemos hecho antes, ¿por qué no lo haríamos ahora? Pero yo creo que el señor Lasso comenzó con una estrategia equivocada, contaminó su reforma tributaria poniendo temas que no iban a la conducción de generar mayores recursos que permitan atender las necesidades de la caja fiscal. Y sobre todo, nuestra posición ha sido muy clara de que no vamos a dar nuestros votos si se pretende bajar la base imponible y atacar a aquella clase media que hoy gana $2,000 mensuales, cuando el peso de la crisis debería caer sobre los grandes grupos económicos que tuvieron ganancias extraordinarias en plena época de pandemia. Así que esa va a ser nuestra posición frontal, directa, la debatiremos en los espacios que nos corresponden, pero evidentemente en materia laboral creemos que hay todavía muchas cosas que debatir, sin que ello quiera decir que no estemos abiertos a normas que permitan en este momento poder generar empleo para la sociedad ecuatoriana. Así como estaba elaborado cuando fue enviado, ¿ustedes no creen que hay un planteamiento claro que justamente dé una idea de cómo se van a generar esas plazas de trabajo que son tan necesarias en el país? Yo creo que hay una lógica distinta de mirar que el empleado es la parte frágil o más débil en la relación laboral, y no necesariamente con normas que permitan desmontar seguridad jurídica para ambas partes. Esto hace que se genere empleo. ¿Cómo vamos a generar empleo si hoy las empresas no tienen liquidez? Por lo tanto, gravar a las empresas en este momento me parece que es un sinsentido. Por otro lado, también pensar que ponerle una indemnización a un empleado que llega tarde, por ejemplo, porque hoy que te asaltan en cada bus, en cada espacio, en cada avenida, en cada calle, llegó 2 veces tarde, entonces va a tener que ser indemnizado, tiene que indemnizar a su empleador. Esas son cosas que no pueden pasarse como errores en un proyecto económico urgente y que hoy el presidente ha reconocido que ha tenido errores el proyecto. Qué bueno que lo reconozca, pero se supone que se ha preparado tanto tiempo para ser presidente del Ecuador que se supone que estos proyectos deberían estar listos sin este tipo de errores que ciertamente son muy graves, ¿no? Pero los Yo proyectos creo que nuestros legisladores estarán listos a debatir una vez que lleguen los textos, siempre en pro y en favor de las grandes mayorías. Ahora hay que recordar que siempre los proyectos de ley son perfectibles y de alguna manera por eso el Ejecutivo los envía al Legislativo para que sean analizados, para que sean debatidos, para que hayan las observaciones del caso, para justamente luego perfeccionarlos y que queden de acuerdo a lo que la consideración de ambos, tanto del Ejecutivo como del Legislativo, y para el bien de los ciudadanos. Por supuesto, pero un primer mandatario no puede decir primero que casi que no sabe cómo se han filtrado esos errores, porque son errores garrafales que van contra la norma constitucional. El que se mejoren los textos, por supuesto, eso es parte del debate. Y ojo, le tomo la palabra, si los textos se cambian, ojalá no diga entonces que hay obstrucción el señor presidente porque no se cumple con lo que quiere.
Eso es parte del debate político y, por supuesto, de las posiciones ideológicas de las diferentes bancadas. Otro punto que genera cierta incertidumbre es cómo va a ser el tratamiento de los Pandora Papers. ¿Va a haber realmente una investigación objetiva? Y le pregunto esto por el cambio que se dio del tratamiento de esto en la Comisión de Fiscalización y luego se lo pasó a la Comisión de Garantías Constitucionales, donde pues sabemos que hay una gran cantidad de legisladores de justamente del partido UNES. Bueno, ahí usted está equivocada. Nosotros somos 3 en esa comisión, como somos 3 en otras comisiones, y la conformación de esa comisión la hizo la mayoría, de la cual estuvo de acuerdo el señor Lasso. En esa mayoría nosotros no votamos. Por lo tanto, esta mayoría que hoy le incomoda, porque fue la mayoría que él apoyó, así que como dicen los jóvenes, hágase cargo de sus propias decisiones también. Esa comisión, como cualquier otra comisión, tiene derecho a investigar. No es atribución exclusiva de la Comisión de Fiscalización las investigaciones. Sí lo son los enjuiciamientos políticos. Y ojo con esta diferencia que está absolutamente determinada en la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Por lo tanto, la comisión tiene que hacer un trabajo objetivo, imparcial, que permita a las partes, ciertamente, los unos con sus aseveraciones, los otros con sus descargos, permite entregar un informe que debe conocer el Pleno de la Asamblea Nacional en el caso de los incumplimientos y de estas acusaciones que tiene el señor Lasso. Pero ya hay algunas declaraciones de él que nos dice por dónde van las cosas, ¿no? Así es. Lo primero, he dicho que él tiene plata afuera, que sí las tiene, que algunas las tiene su familia. Bueno, ¿cuándo se traspasaron a sus familias esas acciones? ¿Pagaron o no pagaron impuestos? Esos traspasos se hicieron para una suerte de ocultamiento y poder ser candidato luego de la prohibición de la consulta popular, ¿sí o no? Son parte de las cosas que la comisión deberá investigar, llamar al presidente Lasso a que responda, llamar a sus familiares, los nuevos accionistas de estos fideicomisos, que le respondan al Ecuador, que el SRI nos cuente cuánto han pagado de impuestos, y de eso determinar una resolución, la comisión, para que el Pleno de la Asamblea Nacional lo conozca. En caso de haber un incumplimiento, bueno, ahí sí pasa por un posible enjuiciamiento político, pasa a la Comisión de Fiscalización. Pero no es lo que se está buscando. Se va a realizar una investigación objetiva y dependiendo de eso se podría dar, porque obviamente se puede pensar que se va directo a buscar un juicio político. Bueno, eso lo determinará las investigaciones. Usted no puede decir qué pasará. Yo no soy tampoco pitoniza, no puedo decirle qué va a asegurar las investigaciones. Lo que sí le puedo decir es que el señor Villavicencio, presidente de la Comisión de Fiscalización, ha dicho públicamente que es amigo del señor Lasso. Entonces, así como le exigen objetividad de la Comisión de Garantías Constitucionales, esperemos que también se le exijan al presidente de la Comisión de Fiscalización, donde también la vicepresidenta es la esposa del secretario jurídico de la presidencia. Así que con la misma vara tienen que ser medidos todos. Que haya imparcialidad. Finalmente, ya debo cerrar esta entrevista. ¿Qué va a pasar con esta posición pues que queda disponible para la segunda vicepresidencia de la Asamblea Nacional? ¿Usted considera que debería ir para UNES? Bueno, yo creo que UNES merece tener esa vicepresidencia sin que esto signifique renunciamiento de ningún tipo ni canje de nada. Eso yo creo que no es negociable, así que nosotros somos gente seria, no nos quita el sueño de la segunda vicepresidencia, nuestros legisladores están haciendo sus trabajos en sus diversas posiciones, así que si hay el apoyo, bienvenido sea, si no, evidentemente nosotros decidiremos a quién apoyaremos. Quedamos entonces pendientes de esto. Le quiero agradecer a la abogada Marcela Guiñaga, ella es presidenta del Movimiento Revolución Ciudadana. Nuevamente gracias por estar en este espacio informativo. A ustedes, muchas gracias.